Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Ya vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días, Lick. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Gracias por sus saludos. Le agradezco siempre a Marcela por estarme apoyando en los controles, en la organización. Ella me está apoyando ahí a admitir a todos los compañeros. Y créanme, cuando se tienen casi 300 estudiantes es un poquito más difícil. Pero bueno, como de costumbre y con toda la actitud, buena energía de los sábados, ya estamos listos para empezar la clase el día de hoy. Espero que estén tan emocionados como yo, porque ya estamos viendo los aspectos prácticos de los juicios y cómo llevamos a la práctica todo lo que aprendimos del Código Civil. A ver, ¿quién se recuerda que les dije que íbamos a empezar el día de hoy con un tema en específico? ¿Quién se recuerda cuál es? Ya vamos a continuar lo de personería y personalidad, ¿no? Perdone, me decía. Que sí vamos a continuar el tema de personalidad y de personería. No, eso ya lo resolvimos. Si no se recuerdan... ¿Lo de sentencia, Lick? No hemos llegado a la sentencia. Ay, compañeros, ustedes sí, me va a dar algo, no solo que con ganas. Fui ahorita corriendo, voy a traer la USB para conectarla y poderles enseñar algo que les dije yo que íbamos a empezar el día de hoy. Si no me lo dicen, no se los enseño, así de sencillo. Es la etapa de la prueba, licenciado. Sí, ahí nos quedamos y está bien. Si me dicen solo eso, empezamos a ver la etapa de la prueba y seguimos ahí con nuestro texto número 3. Pero yo les dije que les iba a enseñar algo en específico. Ay, no, compañeros. Hay que tomar su crol. ¿Quién se recuerda? Ahí les voy a ayudar. ¿Se recuerdan que yo tengo un juicio que les enseñé la semana pasada y que vimos la demanda y la contestación de la demanda? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Que estuvimos desarrollando cuál es el primer escrito, qué es una cédula de notificación, qué es la primera resolución. Y después empezamos a ver las actitudes del demandado. ¿Ya se recordaron o todavía no? El juicio de divorcio. No era un juicio. A ver, ¿qué juicio? A ver, Juicio Rodrigo, ordinario. ¿qué juicio estamos? Ordinario. ¿Qué juicio estamos estudiando, Rodrigo, ahorita? El juicio ordinario. Vaya, muy bien. Entonces, de un juicio ordinario, yo les enseñé una demanda. ¿Quién se recuerda de qué se trataba el juicio? Ahora sí era el juicio ordinario de divorcio por causa determinada. No era ese la demanda que les compartí. Bueno, Era de paternidad, licenciado. y entonces hasta me decían, Lick, compártanos ese juicio, Lick, súbalo a la plataforma. Pero si no se recuerdan, no se lo están ganando, la verdad. Va, entonces ya que ya nos retroalimentamos, ya nos refrescamos, ¿qué les dije yo que les iba a enseñar el día de hoy? Que por eso íbamos a empezar la clase el día de hoy. Si se dan cuenta, la semana pasada terminamos de ver todas las actitudes del demandado y específicamente todas las clases de excepciones que existen. Entonces, por lógica, si la semana pasada les demostré del juicio, la demanda, la notificación y la primera resolución, dentro de nuestro trámite del juicio ordinario, ¿qué corresponde ahorita? ¿Qué fase es la que yo les tengo que enseñar en la práctica? Abner Agustín solo hace una cara de ojalá que no me vaya a preguntar eso en el examen porque ando bajando libros.
Francisca Chajón también se está riendo y dice, ojalá que no me voltee a ver a mí. Sabes, a ver, Cintia tiene la respuesta. ¿Qué dijo Cintia Gabriela? La resolución, no. Perdón, es que como que tiene fallas de conexión. No, la resolución. Va, ya vimos la resolución y de hecho en la resolución se le da un emplazamiento por 9 días al demandado para que el demandado asuma una actitud procesal. Va. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy dentro de esas actitudes procesales? La conciliación. Bueno, sí, es una etapa obligatoria en todo juicio de familia. Bueno, entonces simple y sencillamente la respuesta es la actitud que el demandado asumió en ese proceso en específico frente a la demanda. Tendríamos que analizar si se trata de unas excepciones previas o de una contestación de la demanda o si se puede declarar en rebeldía, etcétera. Entonces recuerden, yo no lo hago por molestar que empiezo tan temprano a hacer preguntas, sino es para que ustedes tengan en mente ese hilo conductor, esas fases procedimentales, no se pueden confundir, no nos podemos ir de una vez a la etapa de prueba sin antes saber qué actitud procesal asumió el demandado frente a la demanda. ¿Se recuerdan? Bueno, pues vamos a retroalimentar nuevamente. Lo bueno es que los hice reír empezando la clase, eso está bueno, empecemos ahí con energía y dinamismo. Vamos a hacer un breve recordatorio. Y para los compañeros que no, o que se perdieron esta parte de la clase anterior, pues les vamos a ayudar. Les enseñé, o les dije que tengo escaneado un expediente o un juicio ordinario completo. En este caso, en materia de familia, porque se trata de paternidad y filiación extramatrimonial. Entonces, como todo juicio, iniciamos a través de la demanda o escrito inicial. De hecho, hasta hicimos el ejercicio a ver si contenía los requisitos de forma del artículo 50, 61, 76, 79 del Código Procesal Civil y Mercantil y los requisitos de fondo, artículos 106 y 107. Entonces aquí está toda la demanda, los hechos en que se fundamenta, el fundamento de derecho, los medios de prueba en que funda su pretensión o con lo que pretende probar su pretensión, mejor dicho, las peticiones, que se dividen en peticiones de trámite y peticiones de fondo. Y como manda la ley, se debe de adjuntar todos los documentos que son propuestos como medios de prueba. En este caso, como solo se ofreció como medio de prueba el certificado de nacimiento de la niña, de quien se está pidiendo su paternidad y filiación en la vía judicial, pues ese es el documento que se tiene que adjuntar. Luego de eso, como dijo la compañera, cuando se recibe la demanda, el juez o todos los tribunales están obligados a resolver esa petición y de comunicar la misma. ¿Cuál es el acto de comunicación del organismo judicial o de los juzgados? Las notificaciones. Entonces aquí tenemos una cédula de notificación para que ustedes la conozcan y por consiguiente a través de la cédula de notificación damos a conocer la primera resolución. Aquí tenemos la primera resolución, haciendo ahí un recuento de lo aprendido. Entonces tenemos la designación del juzgado, la fecha, el lugar, y vamos a ver qué resolvió el juez de admisibilidad de demandas. Primero, por recibido el memorial y documentos adjuntos, así como la plica. Hoy vamos a hablar sobre la plica, que es un medio de prueba de declaración de parte. Todo esto en memorial y documentos adjuntos junto con plica fue presentado por la actora o demandante, que se llama Rosana Rosibel. Fórmese el expediente respectivo. Segundo, se admite para su trámite la demanda de paternidad y filiación promovida en la vía ordinaria. Por eso ahí me decía el compañero un juicio ordinario de divorcio. Me decía yo, ¿de dónde se sacó esto? Ya me cambió el archivo, dije yo. Pero bueno, entonces es una demanda de paternidad y filiación promovida en la vía ordinaria.
por la señora Rosana Rosibel en calidad de madre y en ejercicio de la patria potestad y representación legal de su hija Rocío Michelle Hidalgo Cortés, en contra del demandado. Y aquí venían varios ejemplos que yo les puse la semana pasada. ¿Qué pasa si la niñita Rocío Michelle, que no sabe ni caminar ni hablar, presenta a ella la demanda? Procede la excepción previa de falta de capacidad legal, porque no tiene 18 años para actuar. ¿Y qué pasa si en lugar de la mamá, Rosana Rosibel, comparece la tía de Rocío Michelle, que se llama Cintia Maribel? Entonces procede una excepción previa de falta de personalidad. ¿Por qué razón? Porque no es la mamá, entonces no ostenta la patria potestad y representación legal de la niña. Salvo que faltare la mamá y ella, mediante la tutela que ya le haya discernido el cargo el juez, estuviera actuando como tutora. Ahí sí, pero de lo contrario, excepción previa de falta de personalidad, porque no es la persona encargada de representar a Rocío Michelle. Y en el otro ejemplo que yo les daba, ¿y qué pasa entonces si Rosana Rosibel sí actúa como madre y en ejercicio de la patria potestad de su hija Rocío Michelle, pero se le olvida adjuntar a la demanda el certificado de nacimiento? Y en los jueces, como tienen un montón de procesos, lo admiten para su trámite y se les olvida percatarse de esa situación a través de esta demanda. Usted como abogado o abogada del demandado, al recibir la notificación y analizar, se va a dar cuenta que no existe o no está acompañado ese documento con el cual se acredita la representación legal. Entonces, representación legal es igual o sinónimo que personería. Si no se adjuntan los documentos justificativos de la representación legal, procedente es interponer una excepción previa de falta de personería. ¿Me comprenden, verdad, compañeros? ¿Se recuerdan? Bueno, ahí vamos a ir aclarando dudas. Y miren, les estoy poniendo más ejemplos de las excepciones que ya vimos. Punto tercero. Se toma nota de la dirección y procuración con la que actúa la presentada, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. Esas son peticiones de trámite o cajoneras. 4, se toma nota de la calidad con que actúa la presentada, lógicamente porque no está actuando en nombre propio, sino como representante legal de su hija. 5, por ofrecido de los medios de prueba individualizados. 6, notifíquesele al demandado en el lugar señalado para recibir notificaciones en la demanda y que debe señalar un lugar para que se le notifique dentro de los perímetros del juzgado. Caso contrario, se le seguirá notificando por los estrados del tribunal. Se recuerdan que yo les dije que había otro medio de notificar que se llama por los estrados, que es colocar la cédula de notificación en el pizarrón que se encuentra en la entrada del juzgado. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué razón? Porque se le hizo la prevención al sujeto de que debía señalar lugar, pero como no observó esa prevención o ese apercibimiento, se le sigue notificando en los estrados del tribunal. Aquí viene la parte importante, el número 7. Se emplaza al demandado por 9 días para que conteste la demanda o haga valer su pretensión. Caso contrario, se va a tener por contestar la misma en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. ¿Por qué razón? Porque no compareció, ¿verdad? Aquí lo que decía la compañera Cintia, y como obligación en todos los juicios ordinarios, principalmente en materia de familia, se debe señalar una junta conciliatoria. En este caso en específico se señaló para el jueves 30 de junio del 2016 a las 2 de la tarde con 30 minutos. ¿En dónde? En el juzgado sexto de primera instancia de familia del departamento de Guatemala, que va a ser el juzgado que va a seguir conociendo. Bueno, esto es cajonero también de todas resoluciones, que lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad, se citan las leyes aplicables y luego aparecería la firma del juez y del secretario. Se recuerda, el secretario firma todas las resoluciones para darle fe pública judicial de que la firma anterior efectivamente es la del juez. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hago una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna duda
de lo que vimos hasta el inicio, porque acá solo hemos visto la pretensión del actor y lo procedente por parte del juzgado. Por lógica, como bien les dije, es el turno de estudiar qué actitud procesal demostró el demandado frente a esta demanda en específico. Bueno, ustedes me dicen si hay una duda hasta el momento, si no, continuamos. Hasta ahí nos quedamos, hasta ahí vieron ustedes del juicio la semana pasada. Pero como me caen bien y los hice reír hoy, sigamos ahí estudiando nuestro juicio. Entonces aquí tenemos la primera actitud procesal que asumió el demandado frente a la demanda, que fue una excepción previa. Y por ende, como es una excepción previa, se tiene que interponer dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 120. Vamos a ver ahorita si se cumple este plazo de los primeros 6 días del emplazamiento. Bueno, les comento un poquito de este caso. Y como yo les dije de un inicio, todo lo que aquí estudiamos, sobre todo casos reales, son para fines educativos, nada más, ¿verdad? Para fines didácticos, no estamos prejuzgando aquí a las partes que comparecieron y sobre todo como buenos estudiantes y futuros abogados tenemos la ética necesaria, nos reservamos la información y pues solo es para acá, para la clase. Entonces les comento que en este caso efectivamente el demandado me buscó a mí para que le trabajara este caso o que yo ejerciera la dirección y procuración de su proceso, aunque yo desde un principio le reconocí, mire, y realmente es su hija, y me dijo, yo creo que sí, licenciado, pero como no se parece a mí, yo dudo de eso, entonces no la voy a reconocer hasta que se haga la prueba de ADN. ¿Qué pensamiento? Dije yo, bueno, es propio, no me corresponde a mí juzgarlo, ya lo juzgará el juez. Dije yo, pero y si esa es su postura, está bien, vamos a trabajar. Entonces, en este caso, primero interpusimos una excepción previa de incompetencia, porque el demandado no reside o vive en la ciudad capital, sino en un departamento, específicamente en Chimaltenango. Entonces, basándonos en las reglas de competencia que estudiamos hace 2 semanas, el artículo 2 establece que la justicia sigue al demandado, pero ojo, ¿verdad? Yo ya sabía que aquí iban a declarar sin lugar la excepción, pero lo hicimos para desesperar a la otra parte, ganar tiempo. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver aquí el fundamento legal que establece que en materia de familia y sobre todo cuando hayan intereses de menores de edad, prevalece la justicia a la parte actora. En este caso, la niña de quien se está solicitando la patria potestad, la paternidad, a través de su representante legal. Bueno, no doy más introducción, sino que veamos el documento como tal. A ver, Lili Judith Ramírez, hágame el favor de darle lectura al documento, por favor, al memorial que tiene usted en pantalla, y los demás compañeros, por favor, analicemos si cumple con los requisitos de forma del artículo 61, porque como es la primera comparecencia o primer escrito del demandado, tiene que contener los mismos requisitos. Yo le voy bajando con el cursor el texto para que usted siga con la lectura. Está bien. Buenos días. Señor juez del juzgado sexto de preferencia de familia del municipio y de Guatemala, el de Romelio Ajquío Carrillo, de 32 años de edad, soltero guatemalteco, ingeniero mecánico industrial con domicilio en el departamento de Chimaltenango, de la dirección y procuración. Actúo bajo la dirección y procuración del abogado que me auxilia, Christopher Alfredo Merlos Morales. Del lugar para recibir notificaciones, señalo, lugar para recibir notificaciones, la residencia ubicada en 10ª Avenida A, 4-50, zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala. Del objeto. Respetuosamente comparezco ante usted en nombre propio con el objeto de interponer en contra de la demanda excepción previa de incompetencia, por lo que expongo en base a los siguientes hechos.
del plazo para interponer la excepción. Con fecha 24 de mayo del 2016, fui notificado del contenido de la resolución de fecha 18 de mayo del 2016, en la cual se admite para su trámite la demanda de paternidad y filiación en la vía ordinaria en mi contra, y se me emplaza para 9 días para hacer valer mi derecho de defensa, por lo que me encuentro dentro del plazo legal de 6 días de emplazado para plantear y hacer valer la presente excepción previa, la cual, al admitirse para su trámite, deberá resolverse en la vía incidental. 2. De la excepción previa de incompetencia. Es el caso, honorable juzgador, que de conformidad con la ley, la judicatura a su cargo respetuosamente no es la competente para conocer el presente proceso, ya que cuando se trate de como lo es el presente caso, asimismo, el demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado, por lo que, en este sentido, es juez competente para conocer y tramitar y dilucidar la presente litis, el juez del juzgado de primera instancia de familia del departamento de Chimaltenango, lugar donde tengo asentado mi domicilio, tal como lo demuestro con la fotocopia de mi documento personal de identificación. En tal virtud y considerando que las excepciones previas son medios de defensa que le asisten al demandado para hacer valer su derecho de defensa y depurar el proceso de la falta de presupuestos procesales por parte del actor. Respetuosamente solicito que previo trámite en la vía de los incidentes y a resolver en definitiva a través del auto motivado, se declare con lugar la excepción previa de incompetencia y como consecuencia se abstenga de seguir conociendo el presente juicio y se proceda a hacer las demás declaraciones que en derecho corresponden. Medios de prueba. Ofrezco probar los hechos argumentados con los medios siguientes. 1. Documentos, los cuales individualizo y describo en el orden siguiente. A. Fotocopia simple de mi documento personal de identificación con el código único de identificación número 1706-12279-047. Creo que se quedó congelada la conexión de la compañera. Vamos a ver, Rodrigo, ayudémosla. Quedémonos, o se quedó, mejor dicho, en la descripción del número de documento personal de identificación, le corresponde el cual fue extendido. Yo, Rodrigo. Así es. Ok. El cual fue extendido con fecha 29 de julio de 2010 por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, el cual acompaño. Literal B. Expediente expediente completo del presente proceso, el cual obra en autos. Número 2. Presunciones legales y humanas que del presente proceso se deriven. 3. El cual fue extendido con fecha 29 de julio de 2010 por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Yo creo que ya regresó la compañera Lili. Judith, ¿me escucha? Bueno, son cosas que pasan con la virtualidad y los compañeros que siguen ingresando. Bueno, Rodrigo, continuemos. Fundamento de derecho. Claro que sí, licenciado. Fundamento de derecho. Fundamento mi gestión en Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 12. Competencia por razón de domicilio. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Artículo 17. Derecho del que ejercite acción personal. El demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado. Artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas.
Primera incompetencia. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Artículo 121. Resolución de las excepciones previas. El juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. La ley del organismo judicial, en su artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Artículo 138. Trámite. Promovido el incidente, se dará audiencia a los otros interesados, si los hubiere, por el plazo de 2 días. Artículo 140. Resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite, dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia. ¿Se lo permitamos a don Eric? Mucho favor. Petición de trámite. Número 1. Que se tenga por recibido el presente escrito y se agregue a sus antecedentes. Número 2. Que se tome nota de la dirección y procuración del abogado que me auxilia y del lugar que señalo para recibir notificaciones. Número 3. Que se tenga por interpuesta la excepción previa de incompetencia en contra de la demanda impuesta en mi contra por Roxana Rosibel Hidalgo Cortés y se admita para su trámite en la vía de los incidentes. Número 4. Que se tengan por ofrecidos, individualizados y acompañado los medios de prueba descritos. Número 5. Que se dé audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. Número 6. Que si el honorable juez lo estima pertinente, que se abra a prueba el presente incidente. Que al resolver en definitiva, se declare, número 1, con lugar la excepción previa de incompetencia, y en consecuencia, número 2, se abstenga de seguir conociendo el presente juicio, designando al órgano jurisdiccional competente para seguir conociendo la presente litis. Y, número 3, se proceda a hacer las demás declaraciones que en derecho correspondan. Cita de leyes aplicables del... ¿Leo todos los números? Bueno, ahí ya sabemos que ahí está, solo se enlistan los artículos aplicables, luego tenemos que se acompaña el presente escrito duplicado y 2 copias, recuérdense, tantas copias como partes contrarias hayan en el juicio y una más del duplicado y el lugar y fecha de la presentación. Bueno, gracias Rodrigo, le vamos a conseguir trabajo como locutor, fíjese, al final del semestre vamos a hacer todo lo posible. Bueno, entonces ahora les pregunto a ustedes, luego de esta solicitud, ¿qué es lo procedente? Según lo que leyó el compañero y según lo establecido en la ley. Bueno. Que las partes tienen un lapso de tiempo de 2 días para responderle. Pero sería la parte contraria, ¿se recuerdan? O sea, el trámite de los incidentes es quien presenta la solicitud, en este caso el demandado, no se le va a dar 2 días otra vez al demandado para que haga otro pronunciamiento, no es lógico. Se le da 2 días a la parte contraria, en este caso al actor. Y viceversa, si el actor es quien promueve un incidente, se le va a dar 2 días de audiencia al demandado para que se pronuncie al respecto. Efectivamente, pero muy bien, compañera Mónica. Es decir que lo que viene a continuación es una cédula de notificación y una resolución en donde el juez, en primer lugar, resuelve nuestra solicitud de la excepción, le corre audiencia por 2 días al actor, posteriormente va a venir un memorial del actor evacuando esa audiencia conferida, él va a exponer sus razones, ya las vamos a leer, y después de eso, ¿qué creen ustedes que acontezca? ¿Será que se va a abrir a prueba o no el proceso? Para ustedes, aquí escucho opiniones. ¿Es un incidente de derecho o de hecho? Porque de ahí dependerá si se abre a prueba o no el mismo. Se recuerdan, ¿verdad? Que habían clases de incidentes en la cuerda separada, incidentes en la misma pieza, incidentes de derecho, incidentes de hecho. En los de derecho, como solo se está discutiendo
la aplicación de la ley no se abre a prueba. En los incidentes de hecho, como si son circunstancias que hay que probar, sí se abre a prueba. Bueno, ya habiendo hecho otro recordatorio de lo que estudiamos hace 15 días, les hago la misma pregunta. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene la respuesta? Ya me los imagino yo para los exámenes, como es falso y verdadero, están ahí con el cursor. Sí o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Y con una moneda a la par. Bueno, si cae cara, es verdadero. Si cae escudo, es falso. No me vayan a decir que así responden los exámenes. Igual dice usted, bueno, tengo 50% de posibilidades de adivinar, así que las matemáticas están a mi favor. Ay, cuando ya les pongo respuesta múltiples, que ya son 4 opciones, bajaron mis estadísticas, mis probabilidades, ya solo tengo el 25% de adivinar. Pero bueno, ahí, Team Marín de Doping. No, vamos a ver, yo los quiero escuchar. Ahí, a ver, hay un compañero que está solicitando la palabra. Es que, mira, pues sería muy fácil para mí poderles enseñar todo este documento y leerlo y no vamos a aprender en nada. No voy a crear en ustedes el analítico que yo quiero que tengan. Vamos a ver. Lick, cabal habló una compañera, pero tiene el volumen muy bajo. Creo que era Magalí. No sé si ahí, licenciado. Ahí ya la escuchamos, Magalí, dígame. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días. A mi criterio es una incidencia de hecho de ley y además porque se está verificando como la paternidad de la niña para el papá, entiendo yo. Entonces, según usted, es un incidente de hecho. Correcto. Y por consiguiente, ¿se va a abrir a prueba el incidente, sí o no? Yo digo que sí, o sea, sí, porque vale. por eso se está colocando esa petición. Ajá. Gracias, Magali. Ahí tenemos un primer criterio. Se las voy a poner más fácil. ¿Quién considera o opina lo contrario? Porque entiendo yo que los que no se pronuncian están con Magali, la están apoyando. Pero ¿quién opina lo contrario y por qué razón? Disculpe, Lee, ¿cuál fue la pregunta? Es que fue hacer mi taza de café, perdón. No haga que le quiten los puntos que le di el sábado pasado, por favor. Ay, usted mire. Perdón, Lee. Disculpe, es que si no. Peleando con ganas. Licenciado, puede ser un incidente de derecho porque la incompetencia está escrita en la ley. Cuando es que la demanda sigue al demandado. Y en este caso tendría que estar conforme a derecho porque la demanda tendría que estar en Chimaltenango, con un juez competente de Chimaltenango. Por consiguiente, entonces, ¿se va a abrir a prueba el incidente o no? No se tendría que abrir a prueba en el sentido de que se tendría que dar por hecho, por derecho, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ahí tenemos la respuesta correcta. La felicito, compañera. En el caso de Magalí, solo le quería yo aclarar lo siguiente. Si bien es cierto el fondo del asunto, por eso recuérdense, ¿verdad? El juicio principal es el juicio ordinario, porque el fondo del asunto es la paternidad. Efectivamente, ahí sí tenemos que abrir a prueba el juicio. ¿Cómo el juez va a resolver sin abrir a prueba? Pero recuerden, por eso es que yo no les puedo a ustedes enseñar a correr sin antes aprender a caminar. Por eso primero les tengo que explicar yo la doctrina o la teoría de los juicios principales y juicios accesorios para poder entrar a ver este tipo de incidencias prácticas. Si el juicio ordinario es un juicio principal, los incidentes que son un juicio accesorio, por consiguiente dependen de un principal. Contestándole a Magalí entonces, el juicio ordinario de paternidad y filiación efectivamente lo vamos a abrir a prueba, pero en este juicio accesorio, en este mini juicio o pequeño juicio adentro del otro, solo se está discutiendo quién es el juez competente, ¿me entienden? Y como es una aplicación de ley o de un fundamento de derecho, por consiguiente no vamos a abrir a prueba porque el juez solo va a analizar
qué fundamento jurídico es el que se aplica al presente caso y con el cual se resuelve la controversia. Muy bien, entonces, no es por molestar que yo hago estas pausas, sino para generar en ustedes ese pensamiento crítico, ¿verdad? Yo quiero que ustedes analicen. De nada me sirve que pasemos leyendo aquí 40 juicios si no vamos a captar por qué se resolvió o por qué se hizo cierta solicitud. Bueno, habiendo dicho lo anterior, continuemos con el desarrollo. Entonces aquí tenemos la cédula de notificación donde el juez le hace saber a las partes, en este caso al demandado, el contenido de una resolución de fecha 1 de junio de 2016. ¿Qué resolvió el juez en esta oportunidad? Incorpórese a sus antecedentes el memorial identificado. ¿Cuál fue? Donde se propuso la excepción previa. Se toma nota de la dirección y procuración del lugar señalado para recibir notificaciones. Vean lo que dice. Se tiene por interpuesta la excepción previa de incompetencia, a la cual se le da el trámite de los incidentes. De la misma audiencia, en la vía de los incidentes, se le da audiencia a la parte contraria, es decir, a la parte actora, por el plazo de 2 días. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba individualizados y lo demás se presente para su oportunidad. Aquí tenemos, en el original sobre todo aparece la firma del juez y del secretario. Esta, como es una copia que se le hace llegar a las partes, no va la firma. No crean ustedes que así es, pues, ¿verdad? El juez tiene que firmar todas las resoluciones. Y aquí viene el pronunciamiento o por medio del cual el memorial donde se evacúa esa audiencia conferida por el plazo de 2 días. Le vamos a pedir favor a Sandra Patricia Maas que nos dé el favor de leer, nos haga favor de leer este memorial que tenemos acá en pantalla. Buenos días, inicial. Juicio ordinario de paternidad y afiliación 01197-2016-04090, oficio 1. Señora juez, sexto de primera instancia de familia del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Roxana Rosibel Hidalgo Cortés, de dato de identificación conocido dentro del expediente arriba identificado, de manera respetuosa, comparezco ante usted con el objeto de evacuar audiencia por el plazo de 2 días en virtud de la interposición excepción previa de incompetencia, por lo cual expongo. 1. Con fecha 22 de junio del 2016, fui notificada del conocimiento de la resolución de fecha 1 de junio de 2016, en la cual se tiene por interpuesta la excepción previa de competencia, la cual se da trámite por la vía incidental, confiriéndose plazo de 2 días a la parte demandante. 2. De la exposición previa de la incompetencia planteada por la parte demandada, es el caso honorable juzgadora de conformidad con la ley de tribunales de familia, corresponde la jurisdicción privada conocer de los asuntos relativos a la familia y en los asuntos de valor indeterminando es juez competente de primera instancia, tal como se presente caso lo refiere. En cuanto al lugar del presente, la demanda, según domicilio demandado, el mismo cuerpo legal en mención establece en cuanto figuran demandadas menores o incapaces, será competente del juez. Solo perdone, compañera, decía cuando figuren demandantes. El domicilio. Hago la aclaración porque si no, no van a entender. Pero establece el mismo cuerpo legal que cuando figuren demandantes menores o incapaces, ahí sí, continuamos, por favor. Ok. Número 3. Perdón, en cuanto al lugar, al presente, demanda. Según el domicilio del demandado, el mismo cuerpo legal de mención establece en cuanto figuran
demandantes menores o incapaces, será competente el juez de domicilio, estos o el lugar donde resida el demandado, a la elección de los demandantes, por el cual elegimos municipio y departamento de Guatemala por ser el lugar residencia de la menor, de quien se pretende establecer un derecho. Por lo anterior solicito que en el momento de resolver se declare sin lugar la excepción previa de incompetencia planteada y continúe con el trámite correspondiente del presente juicio de afiliación y paternidad, los oficios de sus honorables judicatura. ¿Continúo, Lick? Medios de prueba. Gracias. Ofrezco por- Si quiere, dejémoslo así, la noto un poco nerviosa. Pero gracias, Oyo, por apoyarnos con la lectura. Le vamos a pedir favor a nuestro vocero oficial del curso. Usted tiene la voz característica número 1. Entonces, continúa ahí, por favor. Claro que sí, licenciado. En medios de prueba, ¿correcto? Así es, medios de prueba nos quedan. Medios de prueba. Ofrezco probar los hechos con los medios siguientes. Número 1. Documentos. Expediente identificado con el número 01197-2016, 04090 y el número. A cargo del oficial primero de esta judicatura. Número 2. Presunciones legales y humanas. Que de los hechos probados se deduzcan fundamento de derecho, según establece el artículo 10, Código Procesal Civil y Mercantil. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente, el de primera instancia. El artículo 1 de la Ley de Tribunales de Familia se instituye en los tribunales de familia con... de trámite, supongo. De trámite. Número 1, inciso 1. Se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus antecedentes. Inciso 2. Se tenga por evacuada la audiencia conferida por esta honorable judicatura ante la interposición de la excepción previa de incompetencia presentada por la parte demandada. Inciso 3. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. De fondo, que en el momento procesal oportuno, literal A, se resuelva en definitiva la excepción previa de incompetencia planteada, declarándolas sin lugar y en consecuencia, inciso 1, se continúe conociendo el presente juicio en esta honorable judicatura. Inciso 2, se resuelva la petición planteada del proceso principal en cuanto a todo lo que en derecho corresponda. Y ahora corresponde la cita de leyes. Ahí está bien, compañero, ahí está bien. Dejémoslo ahí, esto es cajonero. Veamos incluso cómo la abogada acá, pues yo como les dije, desde un inicio sabíamos que no iba a ser procedente la excepción previa de incompetencia porque está ajustado a derecho o apegado a derecho que sea juez competente el de primera instancia de Guatemala. Pero lo que me llama la atención acá es que la misma abogada de la parte actora dice que se debe declarar sin lugar la excepción previa, que se continúe conociendo el juicio en esta honorable judicatura, y miren cómo dice aquí, se resuelva la petición planteada del proceso principal. ¿Cuál es el proceso principal? ¿Será el de los incidentes de la excepción previa? No. ¿Cuál es el asunto principal? El juicio ordinario de paternidad y filiación. Muy bien. Continuemos con el análisis. Aquí está la firma del memorial. Por consiguiente, aquí tenemos la cédula de notificación donde ya da a conocer dos resoluciones. La primera del 4 de julio de 2016 y la del 24 de junio de 2016. El 24 de junio es una resolución de mero trámite en donde se tiene por evacuada la audiencia conferida a la parte actora. La otra fecha, ahí sí ya contiene el auto. Miren lo que yo les decía, veámoslo aquí mejor, no nos adelantemos. 24 de junio de 2016. Incorpórese a sus antecedentes el memorial arriba identificado, que es donde se evacúa la audiencia conferida, y vean lo que yo les decía. Por eso es que estimé muy
conveniente incluir esta resolución. Por considerarse no necesario, no se abre a prueba el presente incidente. ¿Por qué? Porque era una cuestión meramente de derecho, de análisis e interpretación de artículos, no una cuestión que debía de probarse. Firma de la juez y del secretario. Y ahora sí, vamos a encontrar acá otra resolución de fecha 4 de julio de 2016. Previo a ello les pregunto, ¿por medio de qué resolución es que se resuelve un incidente y una excepción previa? Eso lo estudiamos la semana pasada. Si el trámite de las excepciones previas es el de la vía de los incidentes, ¿cómo termina un incidente? Como yo soy un estudiante muy concentrado, me fundamento en mi ley del organismo judicial a partir del artículo 135, que está el trámite de los incidentes. En el 139, creo, si no estoy mal, ahí va a estar la resolución final. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, y si no, en el artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está la respuesta también. No se vale, Eli, como ese artículo no lo leímos la semana pasada, por eso yo no lo leí en el transcurso de la semana. Sí, ni cuando lo leemos en clase lo miran, esas son casacas. Sí se resuelven en auto, ¿verdad? Entonces, ayer incluso yo ayer para el almuerzo platicaba con mi hermana que está estudiando Derecho también y le digo yo, pero no me van a responder cómo se resuelve una excepción previa. Artículo 140, resolución de ley del organismo judicial, mala. A ver, le decía yo, a mí me gusta preguntarle cuestiones de derecho. ¿Cuál es la clasificación de las resoluciones? A ver, compañeros, eso está fácil. Es auto, sentencia y decreto, ¿no? Muy bien. Ahora dígame qué situación se resuelve a través de cada una de ellas. Así se lo enseñan a uno, la facultad de teoría general del proceso le viene enseñando a uno. Decretos son resoluciones de mero trámite. Auto, resuelve el fondo de un asunto accesorio o no principal. Sentencia, resuelve el fondo de un asunto principal. ¿Verdad que así se lo enseñan a uno? Si leen el libro del que quieran de Derecho Procesal Civil, así aparece. Entonces, si la excepción previa es un asunto no principal y ya se está resolviendo el fondo del asunto, ¿qué se va a resolver? O a través de qué resolución se va a resolver. Ya lo dijo el compañero, a través de un auto. Pilas pues, compañeros, porque si no, no les voy a dar tips. En la medida en que ustedes participen y me contesten, yo les estoy dando exclusivas. Si no, voy a entender que están perdiendo el interés y las ganas que los caracterizan. Y mire pues, entonces la respuesta correcta es a través de un auto. La persona, bueno, Valverde me escribió el artículo 140, resolución, ley, organismo judicial, malo, todas son resoluciones. Lógicamente pues se va a resolver a través de una resolución, si no, no les estuviera preguntando. Pero bueno, de aquí para evitar leer todo, solo quiero que leamos la parte considerativa del juez en el presente caso. Entonces, tenemos designación del juzgado, lugar, fecha, se trae a la vista para resolver la excepción previa de incompetencia. Considerando, el primer considerando siempre va a ser de derecho. Ahí no vamos a entrar en controversia. El segundo considerando le vamos a pedir favor a Rodrigo que nos haga favor de leer. El segundo considerando, donde dice, en el presente caso... Claro que sí, licenciado. Me movió el cursor, pero ahorita regresamos. Ahí está. Ok. Segundo considerando, en el presente caso, la parte demandada, señor Elder Romero aquí, supongo que se pronuncia, Carrillo, interpone excepción previa de incompetencia, toda vez que, según expuso, tiene su domicilio en el departamento de Chimaltenango, por lo que la juez de los autos no es la competente para conocer de conformidad con lo regulado por el artículo 12 y 17 del Decreto Ley 107, probando que su domicilio es en el departamento de... Chimaltenango sería, ¿verdad? Lógicamente.
a través de su documento personal de identificación que acompañó al memorial del planteamiento de la excepción que se dirige o que se resuelve. Por favor, continuemos. Aquí donde dice la juzgadora. Claro, licenciado, la juzgadora, al hacer el análisis respectivo, al tenor de lo que preceptúa el artículo 18 del Decreto Ley 206, el cual instituye en los procesos relacionados con asunto de familia en que figuren como demandantes menores o incapaces, será juez competente el del domicilio de estos o el del lugar donde reside el demandado, a elección de los demandantes. Concatenado esto a lo expuesto por la señora Roxana Rosibel Hidalgo Cortés, al iniciar en su memorial fijado 23 de junio de 2016, al hacer una relación de hechos basada en la norma antes citada, refiriendo en su parte conducente lo siguiente. Por lo cual, elegimos el municipio y departamento de Guatemala por ser el lugar de residencia de la menor, de quien se pretende establecer un derecho. Por lo que en ese orden de ideas y haciendo hincapié en la naturaleza jurídica del presente proceso, que es la demanda de la declaratoria de paternidad y filiación extramatrimonial del señor Elder Romero Ají Carrillo, en relación a la niña Rocío Michelle Hidalgo Cortés, tomándose en cuenta el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y en el hecho de que los jueces del ramo de familia, por imperativo de la ley, deberán procurar la protección de la parte más débil en los litigios que sean expuestos a su conocimiento. Por lo que en ese sentido, en el presente caso, sin lugar a dudas, la parte que debe ser protegida y amparada en que no le sean conculcados ni vulnerados sus derechos es la niña Rocío Michelle Hidalgo Cortés. Bueno, aquí nos vamos a saltar esta parte, ¿verdad? Yo creo que con ese fundamento, ese considerando, ya es suficiente para irnos a la parte resolutiva. ¿Qué resolvió el juez? Por tanto, por favor. Por tanto, este juzgado, con base en lo considerado y leyes citadas, declara, inciso 1, sin lugar la excepción previa de incompetencia promovida por la parte demandada, señor Elder Romero Ají Carrillo, en contra de la demanda ordinaria de declaratoria de paternidad y filiación. Bueno, y concluye ahí la resolución. Ya me recordé qué es lo que pasó. Que por qué ven ustedes que les falta una o dos líneas, algunas hojas. Porque al parecer me lo escanearon en tamaño carta y esto es tamaño oficio. Pero bueno, se infiere, se concluye, se presume pues la parte que hace falta, ¿verdad? Y que eso pues no cambia el objeto del asunto. Muy bien, entonces ahí se resolvió la primera actitud procesal del demandado. ¿Alguna duda con las excepciones previas, compañeros? Ven que ya llevamos a la práctica lo que aprendimos la semana pasada. Las excepciones previas es el primer mecanismo de defensa o la primera actitud procesal que el demandado puede asumir frente a la demanda. ¿Por qué razón? Porque se promueve dentro de los primeros 6 días del emplazamiento de ser notificado. Y dentro de las 11 que aparecen en el artículo 116, hoy estudiamos la de incompetencia. Sin embargo, ya les di ejemplos de casi todas, ¿verdad? Incluso en este caso en específico, falta de capacidad legal, falta de personalidad y falta de personería, en qué momento y cuándo procede cada una de ellas. ¿Qué pasa si luego de notificársele al demandado esta resolución que acaba de leer el compañero, ya no se pronuncia con respecto a la demanda y pasa el resto del emplazamiento y no asume o no se pronuncia, no presenta ningún memorial? Significa entonces que va a ser declarado rebelde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una actitud negativa o pasiva, no hizo nada. Pero ese no fue el caso. ¿Y qué pasa por el contrario si el demandado acepta los hechos de la demanda? ¿Cómo se le llama esa actitud procesal? Allanamiento. Pero tampoco fue el caso. Sino que lo procedente o el siguiente documento que vamos a analizar ahorita es la contestación de la demanda en sentido negativo y la interposición de una excepción perentoria.
¿Cuál es el fundamento legal? Pues ustedes lo encuentran en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el requisito es que se interponga dentro de los 9 días del emplazamiento, que como se interpuso esa excepción previa, se suspende el plazo, ¿verdad? Pero sí tiene que hacerse dentro de esos 9 días. De lo contrario, la parte actora va a estar al pendiente y va a solicitar su rebeldía. Bueno, entonces, le vamos a pedir favor al compañero Rodrigo, si él así nos quiere apoyar, que leamos este memorial, pero saltémonos las partes introductorias, que ustedes ya sabemos son los artículos 61 que cumplen esos requisitos. Solo quiero que me lea el objeto y los hechos del memorial, si fuera tan amable. Es que me doy cuenta que el compañero Rodrigo, aparte de leer bien, sí como que ve bien el documento y no se confunde como otros compañeros que veo yo que me cambian las palabras, y eso hace más difícil pues entender un texto, ¿verdad? Pero vamos, compañero, no vamos a entrar mucho en detalle. Tiene apagado su micrófono, Rodrigo. Pero vamos, pues, Qué vergüenza. Ahora sí. De objeto. Respetuosamente comparezco ante usted con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo, planteada en mi contra por la parte actora, y de interponer en contra de la misma excepción predatoria de falta de veracidad en los hechos expuestos por la parte actora, por lo que expongo de conformidad con los siguientes hechos. 1. Del plazo para contestación de la demanda, con fecha 24 de mayo de 2016. Fui notificado del contenido de la resolución de fecha 18 de mayo de 2016, en la cual se admite para su trámite la demanda de paternidad y filiación en la vía ordinaria en mi contra, y se me emplaza por 9 días para hacer valer mi derecho de defensa, por lo que me encuentro dentro del plazo legal otorgado para hacer valer mi actitud frente a la demanda planteada. Inciso 2. De la contestación de la demanda en sentido negativo. En virtud que de conformidad con la ley es el momento procesal oportuno para hacer valer mi protección y derecho de defensa dentro del presente juicio ordinario de paternidad promovido en mi contra. En mi contra se entiende, ¿verdad? Se opone a lo mismo. Me opongo a la misma de acuerdo a lo manifestado y pretendido por la actora en su escrito inicial. ¿Por qué razón? Porque realiza argumentos falsos y contrarios a la realidad que no se ajustan a derecho, y además omite y oculta información importante. Eso sería la contestación de la demanda en sentido negativo, que si ustedes se dan cuenta, palabras más, palabras menos, pero es decir que no se está conforme con lo pretendido por la actora. Por eso yo les explicaba la semana pasada, donde mayor fuerza o peso adquiere nuestra oposición es a través de las excepciones perentorias. Ustedes me pedían un ejemplo la semana pasada de una excepción perentoria, aquí les tengo un ejemplo. Ese nombre no lo van a encontrar en todo el Código Procesal Civil y Mercantil, falta de veracidad en los hechos expuestos por la parte actora. ¿Por qué? ¿Se recuerdan lo que estudiamos en la doctrina la semana pasada? Que las excepciones perentorias son innominadas, no tienen un nombre específico, sino que el nombre se los asigna o se los da la parte que la promueve. Por favor, Rodrigo, si no, por favor de leer en qué se basa la excepción perentoria. Claro que sí, licenciado. En el caso, honorable juzgador, y si bien es cierto que con la actora mantuvimos una relación amorosa informal, también es cierto que durante el tiempo que mantuvimos esa relación, la señora Roxana Rosibel Hidalgo Cortés también sostenía una relación amorosa o sentimental con su expareja o exnovio, quien tengo entendido se llama Gary Alfredo Rosales Hernández, con quien se veía frecuentemente y de quien se sospecha que sea el padre biológico de la menor, Rocío Michelle Hidalgo Cortés. Así también, no es cierto que desde la concepción de la aludida menor de edad me desentendí de la actora, ya que al existir la posibilidad de que efectivamente fuera mi persona el padre biológico, estaría anuente a reconocerla y a hacerme responsable de conformidad con la ley. Por lo que sí es cierto que a su nacimiento, la menor y yo nos sometimos a una prueba biológica de ácido desoxirribonucleico en una clínica privada ubicada en el municipio de Amatitlán, el departamento de Guatemala. Pero también es cierto
que días después de tomada la muestra, me enteré que la señora Roxana Rosibel Hidalgo Cortés, de forma desleal y de mala fe, había ido en secreto a manipular los resultados, ya que logró hacer que modificaran los resultados y que la probabilidad de... Ahorita continúo, compañero. El siguiente documento. Un poco la prueba de paternidad resultara positiva. Sin embargo, respetable juez, estoy consciente que estos argumentos poco tienen de validez con respecto a la solución del presente caso, y en todo caso, esta prueba realizada fuera de juicio no tiene efectos probatorios, ya que los hechos sujetos a prueba en este proceso son, literal A, la existencia del menor de edad que se pretende que se reconozca, y, literal B, si el demandado es el padre del menor de edad, por lo que esta presunción admite prueba en contrario y el medio de prueba idóneo es la... En este caso, la práctica de la diligencia de toma de muestra de sangre para la prueba molecular genética de ácido desoxirribonucleico. Continuamos. ¿Procedo? Sí, por favor. Claro que sí, licenciado. El desarrollo de la presente litis se deberá realizar, ya que únicamente con esta prueba se podrán realizar conjeturas en favor o en contra de algunas de las partes. En tal virtud, es menester abrir a prueba el presente proceso y principalmente que se practique el medio científico de prueba indicado para determinar si existe filiación por paternidad entre la menor de edad relacionada y mi persona. No obstante de lo anterior, resulta, señor juez, que tanto la actora como mi persona trabajamos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. La señora Roxana Rosibel Hidalgo Cortés trabaja en la sección de envíos de dictámenes y por la amistad que tiene con los trabajadores de dicha institución, especialmente en el área de genética, existe la posibilidad que pudiera manipular e influir en los resultados de la prueba, por lo que, base al principio de objetividad e imparcialidad, solicito que a costa de la parte actora se realice la prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y a mi costa también en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, por lo que deberá oficiarse a ambos lugares para que se señale día y hora para el cometido en las instalaciones del juzgado al que me dirijo y se tenga como prueba. Ahorita continuamos. En virtud de lo esta parte vamos a leer este último párrafo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Perdón, pensé que había dicho que no. En virtud de lo argumentado y considerando que solo la prueba molecular genética de ácido desoxirribonucleico nos dará una certera pauta sobre la posible paternidad o no entre la menor de edad identificada y mi persona como demandado, la cual estoy consciente que será negativa por las razones expuestas y porque no soy el padre biológico de la menor, Rocío Michelle Hidalgo Cortés, respetuosamente solicito que se declare con lugar la contestación de la demanda en sentido negativo y con lugar la excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos expuestos por la parte actora. Y como consecuencia, se declare sin lugar la demanda de paternidad y filiación promovida en mi contra por Roxana Rosibel Hidalgo Cortés. Muchas gracias. Acá solo vamos a terminar de analizar la estructura de este escrito de contestación de demanda, en donde ofrecemos los medios de prueba y lo que yo les he dicho, ¿verdad? Por el principio de eventualidad vamos a ofrecer todos los medios pues oportunos, aunque aquí la prueba reina va a ser el dictamen de expertos. Va a ser el medio científico de prueba, ¿verdad? Que es la prueba de ADN. Y más adelante vamos a ver, cuando analicemos que se abre a prueba el proceso, de qué forma es que se tiene que ofrecer este medio de prueba de ADN. La combinación que yo le digo de normas sustantivas y normas procesales o adjetivas para el fundamento de derecho, aquí tenemos normas del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código Civil. Y finalmente la petición de trámite
Pues allá las hemos estudiado, y la petición de fondo, que en este caso, como es la pretensión del actor, perdón, del demandado, es oponerse a la pretensión del actor. Por consiguiente, vamos a solicitar que se declare con lugar lo que nosotros estamos pidiendo, que es la excepción perentoria, y en consecuencia que se declare sin lugar la demanda. Tenemos los últimos requisitos, firme y sello. Y entonces les pregunto, y aquí es donde yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es entonces, después de haber visto estas etapas procesales y las actitudes que puede tomar el demandado frente a la demanda, la parte que la parte procedimental o procesal que corresponde? Abrir a prueba para poder hacer la prueba de ADN. Pero no específicamente para hacer la prueba de ADN, sino abrir a prueba el proceso porque es lo que corresponde. No solo esa prueba es la que se va a rendir dentro del proceso, se va a rendir toda la prueba que se haya propuesto. Les pregunto entonces, ¿cuál es el periodo de prueba para el juicio ordinario? Vamos a preguntar a Josué Paul, que lo veo acá en pantalla muy concentrado. ¿Cuál es el periodo de prueba en juicio ordinario? Ay, perdóneme, pero ahí sí le quedaría mal. Es que me siento un poco mal. Y no estoy concentrado el día de hoy. Como dijo mi amigo en la maestría cuando le preguntó el catedrático, maestro, perdone, pero me agarró en curva, le digo. Desde entonces ese es su nuevo apodo y así es conocido en los tribunales este colega. Sí, perdón, Lick. Vamos a preguntarle a Minor Lemus, que lo veo bastante serio, ¿cuál es el plazo para el periodo de prueba en el juicio ordinario? No es por copiarle a su compañero licenciado, pero también me agarró un poco en curva. Bueno, y eso me van a responder todos, no me van a decir, Lick, ahorita. 9 días, licenciado. Permítame, todos están diciendo 5 días malo, es más, dejen de escribir 5 días, dejen de saturar el 30 días. El chat con respuestas falsas. Vamos a ver, le voy a dar la palabra a Jacobo Pérez, él parece que tiene la respuesta y no solo me va a decir la cantidad de 10 días, dígame por qué, o en dónde nos fundamentamos. Y al compañero Mayor Lemus y al compañero José Paul, les sugiero que le presten atención a lo que va a decir el compañero Jacobo, para que la próxima vez que les pregunten no los agarren en curva. Vamos pues, Jacobo Pérez. Es de 30 días, licenciado, la cual también podría ampliarse por 10 días más. Bueno, no nos metamos ahí a complicarnos más. ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es el fundamento? Respuesta, compañero. El artículo 123. Gracias. Entonces, en el artículo 123 tenemos la respuesta. Dice, si hubieran hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término o por el plazo de 30 días. ¿Por qué no quiero entrar yo ahorita a complicaciones de explicarles a ustedes cuándo se va a ampliar más de 10 días y cuándo un término extraordinario? Porque como yo les he dicho, ¿verdad? Primero quiero enseñarles a caminar y después a correr. Los compañeros que me decían 5 días, solo sí me llama la atención de dónde fue que ustedes tuvieron esa idea o qué artículo es el que están aplicando o se fundamentaron. Porque yo lo que quiero es que tengamos todos claros el fundamento, los artículos que hemos ido analizando. Si se dan cuenta, conmigo es bien sencillo porque desde que empezamos a analizar el Código Procesal Civil y Mercantil nos hemos ido en orden. El último artículo que estudiamos el sábado pasado fue el artículo 122. Por consiguiente, entonces, hoy vamos a empezar a analizar a partir del artículo 123. Formalmente, ahorita damos inicio a la clase del día de hoy. La hora y media anterior fue un regalo que yo les hice de mi parte, donde les expreso y les comparto un juicio real. Y les doy ahí algunas explicaciones prácticas. Antes de compartir el texto de hoy,
Solo quiero compartirles en qué nos quedamos con el memorial o el juicio. Teníamos una cédula de notificación y por consiguiente la resolución en la cual se comunica, que es de fecha 3 de octubre de 2016, en donde se trae a la vista para resolver el memorial anterior. ¿Cuál es el memorial anterior? El de contestación de la demanda, en donde se toma nota de la dirección y procuración, así como el lugar señalado para recibir notificaciones, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta la excepción. En este caso va a ser previa, no va a ser perentoria, porque las excepciones previas, valga la redundancia, es previo a la contestación de la demanda dentro de los primeros 6 días de notificado, mientras que la excepción perentoria se interpone junto con la contestación de la demanda. Bueno, por ofrecido los medios de prueba ya descritos y lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad. Entonces, habiendo ya escuchado inicialmente a ambas partes y haciendo valer su derecho, como bien lo decía el compañero, procedente es abrir a prueba el juicio, y para el cual alguna de las dos partes deberá de solicitarlo. Pero como primero les enseño yo la doctrina y después nos vamos a la práctica, quiero que todos regresemos al texto número 3 que hemos estado analizando estas semanas y nos vamos a posicionar en la página 9, que acá es donde nos quedamos la semana pasada, que es la etapa de prueba. Que aquí yo les estoy analizando con colores, con letra cursiva, etcétera, explicar de qué forma vamos a analizar o vamos a interpretar el artículo 123 y 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le pido favor al compañero Axel Daniel que le dé lectura a lo que tenemos en pantalla y que después nos pueda explicar entonces esto de la ampliación del plazo, porque él tiene buen análisis y considero que va a acertar el día de hoy también. Le escucho, compañero. Lo único es que dice que el día de hoy se lo escucha con mucha interferencia en su micrófono. ¿Qué será? Yo creo que sí. Es muy... Bueno, ahora sí se lo escucha mejor. Sí, ahora sí, compañero. Por favor. Ahí tenemos etapa de la prueba. Artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cualquiera de las partes mediante un memorial solicita al juez que se abra a prueba el proceso por el plazo de ley. En el caso del juicio ordinario es de 30 días. Una vez notificado que se declara abierto el periodo de prueba, las partes presentan la proposición de sus medios de prueba. El término de prueba podrá ampliarse por 10 días más. Solo permítame hacer una aclaración. Muy bien, dice, las partes mediante un memorial le solicitan al juez que se abra a prueba el proceso. Como estamos hablando del juicio ordinario, de conformidad con el artículo 123, el plazo es de 30 días. Una vez que se notifica la resolución donde el juez dice efectivamente se abre a plazo el proceso por el 30 días, las partes van a proponer sus respectivos medios de prueba. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de una carta, a través de un oficio, siempre es a través de un memorial. De hecho, por técnica, yo les sugiero que presentemos un memorial individualizado por cada medio de prueba. Bueno, ahora sí, compañero. Continuamos. El término de prueba podrá ampliarse por 10 días más, cuando, sin culpa del solicitante, no haya podido practicarse las pruebas a tiempo. Esta solicitud de prórroga debe hacerse por lo menos con 3 días de anticipación a que concluya el término de prueba y se tramitará como incidente. Entonces, ¿cuál es el periodo de prueba ordinario o normal para el juicio ordinario? 30 días. Sin embargo, podrá ampliarse 10 días más
si las pruebas se hubieran ofrecido y propuesto en tiempo, pero no hubiera dado tiempo de diligenciarlas. Ahora, si usted no propuso los medios de prueba dentro de esos 30 días y le pide al juez que se lo amplíe o una prórroga de 10 días más, no se lo va a conceder. Entonces, esos 10 días más es solo para el diligenciamiento, cuando no hayan podido practicar, y la práctica ya es el diligenciamiento. Sin embargo, así como tenemos un periodo ordinario y un periodo de ampliación, tenemos un periodo extraordinario. Este periodo extraordinario de prueba está en el artículo 124. Ahora sí, le doy la palabra al compañero Axel y perdone ahí tanta interrupción, pero ahí terminaríamos con este tema de la prueba. Extraordinariamente, se podrá ampliar el término de prueba cuando se hubiere ofrecido prueba que deba practicarse fuera del país por un término improrrogable que no podrá exceder 120 días. El término extraordinario iniciará a correr junto con el ordinario, es decir, que son 80 días más, artículos 124 y 125, Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, compañero. Entonces, no vayamos a entender y no me vayan a confundir el periodo extraordinario de prueba como 120 días más. Es decir, además de los 30 días, más los 10 días, que hay, llevaríamos 40, son 120 más, lo que da en un total de 160 días. No, ¿por qué razón? Porque el artículo 125 nos aclara esta situación y dice, el término extraordinario principiará a correr junto con el ordinario. O sea que no estamos hablando de 160 días, sino que si en total nunca, pero ahí sí, nunca podrá exceder de 120 días, restémosle los 10 días de ampliación más los 30 días ordinarios. Como dice bien la anotación entre paréntesis y con letra cursiva, es decir que solo se trata de 80 días más. Les pregunto, ¿estamos claros con estos periodos de prueba que regula el artículo 123, 124 y 125? Sí, Lick. Ahora o callen para siempre. No, es broma. Yo los quiero escuchar. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se entiende? Sí, Lick. ¿Tienen dudas? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a entrar a analizar la parte doctrinaria de los medios de prueba. Y nos vamos a quedar ahí y después vamos a hacer un pequeño receso. Y posteriormente vamos a regresar a nuestro... Bueno, hay dudas, ya ven que hay dudas, pero ¿por qué no me las plantean ahí cuando yo digo? Víctor nos dice, ¿qué pasa cuando se excede el periodo de prueba? No se excede el periodo de prueba porque el juez, mediante una resolución, declara cerrado o finalizado el periodo de prueba. Si usted propone una prueba extemporáneamente, simple y sencillamente no le resuelven o se lo rechazan. Marcos Rodrigo está solicitando la palabra. Licenciado, buenos días. Solo con una duda, ¿en qué nos podemos presentar para pedir un... Casi no le escucho, fíjese, no sé si es por tema de micrófono. Si podría repetir, voy a apagar el mío, tal vez así lo escucho. No sé si me escucha ahorita. Ahora sí, fuerte y claro. Básicamente quería saber cómo determinar cuando es un periodo extraordinario para que sean 120 días y no solo 30. Bueno, es muy fácil, porque ¿cuál es el requisito que otorga la ley en el artículo 124 para otorgar un periodo extraordinario? Cuando deban recibirse pruebas que vienen del extranjero. Así de sencillo. Si todas las pruebas se deben de practicar en Guatemala, 30 días. Si hay ciertos medios de prueba que deben practicarse en el extranjero, 80 días más, para un total de 120, incluyendo los 10 de la ampliación. Ahí no hay pierde en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí usted tiene que verificar como abogado, ya sea del actor o del demandado, que las pruebas que se estén proponiendo sean, o que mejor dicho, reúnan estos requisitos que vamos a ver a continuación, que sean pruebas idóneas, pertinentes, que ayuden a probar el objeto del proceso, porque de nada sirve, o díganme, ¿en qué
ayudaría que en el mismo caso que estamos viendo ahorita, discutiendo la paternidad y filiación de una niña, que yo le diga a la juez, señora juez, mandé a solicitar unas fotografías y videos que se tomó la mamá de la niña con su expareja sentimental cuando fueron de vacaciones a Cancún. ¿Para qué? O sea, en nada me está probando a demostrar la paternidad. ¿Me entiende? Ahora, en el otro ejemplo, señora juez, yo no creo en ninguna institución nacional para la prueba de ADN y solicito que sea una prueba en el extranjero por X universidad de Stanford, de Oxford o donde sea. Y no se preocupe que yo voy a costear todos los gastos y los dólares que eso signifique. Bueno, ya dependerá del juez si se lo aprueba. Y en ese sentido, entonces ahí sí pues, se podría otorgar ese periodo extraordinario de prueba. ¿Me comprenden la diferencia? Yo creo que con esos ejemplos están claros, ¿verdad? Bueno. Entonces, es el turno de ver la parte doctrinaria. Yo le denomino parte doctrinaria o parte general, porque estos son lineamientos que rigen para todos los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Los que están en el artículo 128. Y como son generales, ¿verdad? Para todos es necesario aprender estas reglas. Es muy similar cuando ustedes están estudiando Derecho Penal y primero en Derecho Penal 1 les enseñan la parte general del Código Penal, del artículo 1 al 122, y ya después en Derecho Penal 2 y 3 ya le enseñan la parte especial, como son los delitos en específico y hasta las leyes penales especiales. Bueno, entonces, definición doctrinaria, ¿qué es la prueba? Es el medio a través del cual las partes procesales pretenden demostrar ante el juzgado la veracidad o falsedad de sus argumentaciones realizadas dentro del trámite del proceso. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Demostrar la existencia, en primer lugar, existencia de mis argumentaciones e inexistencia de los de la parte contraria. ¿Qué se prueba? Existe una primicia o una regla principal que establece que se prueban los hechos controvertidos y no se prueba el derecho, porque el juez y las partes conocen el derecho. Sin embargo, hay excepciones a estas reglas. Hoy los vamos a conocer. Entonces, en principio, ¿qué se prueba? Todos los hechos controvertidos. ¿Por qué? ¿O qué son los hechos controvertidos? Son los hechos afirmados por una de las partes, pero negados por la otra. Todos los hechos se prueban, salvo los hechos siguientes, es decir, los siguientes hechos no hay necesidad de probar. 1, los hechos admitidos. 2, los presumidos por la ley, porque son presunciones legales. 3, los hechos notorios o conocidos. 4, los evidentes. 5, los normales o naturales, es decir, los plazos, el paso del tiempo. 6, los hechos impertinentes. Ojo, ¿por qué razón? Porque en nada viene o en nada colabora con el esclarecimiento de la verdad, que es el fin del proceso. Ahora bien, ¿qué no se prueba? Existe un principio general que establece que no se prueba el derecho. ¿Por qué? Porque el juez es conocedor del derecho. De ahí el principio en latín, jura novit curia. El juez conoce el derecho. Eso significa juris noti curia o novi curia. El juez conoce el derecho. Salvo los siguientes derechos. 1, el extranjero. 2, la costumbre que deba de ser probada como fuente de derecho. Y 3, la existencia o inexistencia de leyes, sobre todo cuando ya se presume que haya sido derogada o ya no se encuentre en vigencia. Ahora, como siguiente punto, les tengo un tema muy bonito. Incluso ahí se los dejo, si todavía no tienen punto de tesis, les dejo aquí, les voy a regalar esto. Pues muy bonito tema. El principio de la carga de la prueba en materia civil. En doctrina se le conoce como onus probandi. Establece que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. ¿Qué significa esto? O en otras palabras, ¿cómo interpreto yo el artículo 126? En 2 numerales. 1, quien pretende algo
ha de probar o deberá probar los hechos que está pretendiendo o los hechos en que funde su pretensión. Número 2, por el contrario, quien contradice la pretensión de la parte contraria o del adversario también deberá de probar esos hechos extintivos. Es decir, si yo, actor, estoy argumentando que el demandado es el padre biológico de mi hija, tendré que demostrarlo. Y si yo, demandado, estoy argumentando que no soy el padre biológico de la niña, hija de la actora, también tendré que demostrarlo. Licenciado, ¿nos puede dar otro ejemplo que no sea de este mismo juicio? Con mucho gusto. Vámonos a un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Si yo, actor, estoy argumentando que mi cónyuge, padre de mis 3 hijos, tiene suficientes ingresos económicos y le asiste el derecho a mis hijos de ser alimentados por él porque también son sus hijos, tengo que demostrarlo. Si yo, demandado dentro de un juicio oral de alimentos, quiero demostrar que no tengo la capacidad económica que dice la actora o que esos hijos no son míos y por lo tanto no me asiste el derecho, tengo que demostrarlo. ¿Me comprenden? Eso se llama carga de la prueba y opera para procesal civil y procesal de familia. Ahorita le doy la palabra a Merari. Cuestión contraria obedece o es en materia penal, porque ahí la carga de la prueba no la tienen las partes, únicamente el Ministerio Público. Por eso es que existe la presunción de inocencia. La inocencia no se prueba. Si usted está siendo sindicado, no tiene que probar que es inocente. El que tiene que probar que usted realizó los hechos que se le acusan es el Ministerio Público. Pero el onus probandi, o la carga probatoria del ente acusador en materia penal no opera en materia civil, porque en materia civil rige el principio que les acabo de explicar. Ahora sí, compañero Merari, usted quería hacer una pregunta u observación. Licenciado, buenos días. Por ejemplo, si la persona que está demandando no puede obtener los estados financieros del esposo, en este caso, ¿se le puede solicitar al juez el mismo? ¿Es el que él dicte algo? Sí. Ese medio de prueba es el medio de prueba documental. Dentro de los documentos hay otro subregistro o suborden que se llama informes, que se pueden pedir tanto a las oficinas públicas como a las oficinas privadas. Pero usted bien lo dijo, se tiene que solicitar e insistir, porque si usted no lo hace, el juez no lo va a hacer de oficio. Recuérdense todos los principios que inspiran el derecho procesal. Como ¿alguna otra duda? Tengo un comentario también. Entonces, si en ese tipo de prueba solo lo podemos, como abogados, podemos solicitarlo solo al juez, o el abogado también puede tomar la iniciativa de pedir esos estados de cuenta. Es mi pregunta. Porque estaba viendo que en Derecho de Colombia los abogados sí pueden hacerlo sin solicitarlo al juez. Gracias, compañera. La escuchamos muy agitada. Espero que se encuentre bien. Sí, Lick. Sí, la escuchamos ahí corriendo. Mire, aquí en Guatemala, todos los medios de prueba que no se tienen al momento de presentar la demanda se tienen que solicitar al juez. ¿Por qué? Porque el juez, en base a esa función jurisdiccional, ordena u obliga a las oficinas públicas o privadas que remitan esa información. Si hay algunas veces que al juez no le hacen caso, imagínense qué caso le van a hacer a uno como abogado. Ahí esa sería mi explicación. Ahora, lo que usted me decía, el comentario de lo que acontece en Colombia, pues bueno, ¿verdad? Pero acá en Guatemala no opera de esa manera. Gracias, Lick. Muy bien. Ahora, si usted tiene un amigo que trabaje en Banco Rural y le extiende los informes financieros o estados de cuenta del demandado, enhorabuena, pues usted lo incorpora de una vez a su demanda. Pero yo le estoy diciendo que, por lo menos de forma oficial, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, ¿alguna otra observación? Si no, continuamos con el siguiente tema. Que el siguiente tema
y será que hay algunas pruebas que no puedan ser aceptadas, digamos. No sé. Ahorita vamos a ver qué pruebas son las que se aceptan. Ok, gracias. Entonces, mire, es el siguiente tema. Clasificación de la prueba. Contestando la pregunta de la compañera. ¿Qué prueba es la que se acepta? La que es pertinente, la oportuna y la admisible. ¿Qué prueba no se acepta? La impertinente, la extemporánea y la admisible. Aquí de una vez voy a contestar la pregunta que me decían hace algunos minutos. ¿Y qué pasa si se propone un medio de prueba fuera de tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a entender por prueba pertinente? Es la propuesta por las partes que tiene relación con los hechos. Y entonces la impertinente, por lógica, es la que no tiene relación ni nada que ver con los hechos reclamados. Por lo tanto, será rechazada del juez por el juez de oficio, o será rechazada de oficio por parte del juez. Prueba oportuna y prueba extemporánea. Oportuna es la propuesta en el momento procesal establecido por la ley dentro de los 30 días. Si dice 30 días, si es un juicio ordinario. Y la extemporánea es la prueba propuesta fuera de ese momento establecido por la ley. Mire, se me pasó por alto, estuvo muy buenas las vacaciones de medio año y no me di cuenta que ya se me iba a vencer el periodo de los 30 días y vengo y a través de un memorial lo presento. En el juzgado hacen el análisis correspondiente y si está fuera de tiempo se lo van a rechazar de oficio. Y si no lo hace el juzgado, usted como abogado de la parte contraria tiene que estar atento a eso y no dejar pues que acontezcan esas circunstancias que en principio son ilegales. ¿Por qué? Porque entonces usted mediante el principio de convalidación le va a dar validez a un acto que en principio era nulo. Y finalmente tenemos la prueba admisible y la inadmisible. La admisible es la que se considera idónea para demostrar los hechos, mientras que la inadmisible es la no adecuada para demostrar hechos. ¿Por qué? Porque no es congruente. Entonces, la impertinente guarda mucha relación con la inadmisible. Y por eso yo les digo, si no demuestra o aporta nada en relación al objeto central del juicio, de nada sirve adjuntarla. Y todo esto dependerá de la naturaleza del juicio. Espero que hayamos quedado claro ahí con unas preguntas. Bueno, siguiente tema. Me gustaría que hagan las preguntas por el micrófono, que la verdad con el chat cuesta mucho. Y si en dado caso surge una prueba nueva, distinta de haber pasado el tiempo de entrega, sería inválida, yo la ofrecería como un auto para mejor fallar, una solicitud al juez. Bueno, les iba a decir, se han percatado que yo he hablado mucho en estas clases que ya estamos viendo en materia procesal de distintos temas. Les he dicho ofrecimiento, proposición y diligenciamiento. Espero que ustedes hayan sido acuiciosos y que les haya llamado la atención. Pues ahora vamos a conocer a qué se refiere cada uno de estas palabras. Se refiere al procedimiento probatorio, a las distintas fases o etapas que tiene el procedimiento probatorio dentro del proceso. Se recuerdan que un proceso es una serie de procedimientos o etapas concatenadas y relacionadas entre sí. Pues bien, la prueba no es la excepción. Como la prueba se da dentro del proceso, tiene distintos momentos. Según sea el momento procesal, así se le va a denominar. Vamos pues, son 4 momentos. 1. El ofrecimiento. Es el anuncio de la prueba que se realiza en la demanda y en la contestación de la demanda. En el texto o en el juicio que hemos analizado hasta el momento, solo hemos hablado de ofrecimiento. Ahí solo se hizo el anuncio de la prueba, que cuando se abra prueba se va a practicar. Vamos con el segundo momento, que es la proposición. Es la solicitud para la admisión de la prueba que hacen las partes mediante un memorial, siempre que se haya decretado la apertura a prueba. ¿Cómo se decreta la prueba? Pues a través de una resolución. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos para hacer la proposición de la prueba? Si se trata de un juicio ordinario, es de 30 días.
En este segundo momento es donde usted ya le tiene que especificar al juez qué medios de prueba y sobre qué objetos, lugares o personas recae cada uno de esos medios de prueba. Aquí el juez es donde va a calificar si es prueba admisible, procedente o por el tiempo, y la va a admitir para su trámite. Por el contrario, puede ser que acá el juez en su análisis también determine que es prueba impertinente, inadmisible y extemporánea. En pocas palabras, en este segundo momento de la proposición es donde se acepta la prueba o donde se rechaza. Si la prueba se acepta, usted ya la hizo, ya metió el primer gol, porque entonces el juez sí le va a permitir llegar al tercer momento, que es el diligenciamiento de la prueba. Vamos pues, punto número 3, diligenciamiento. Es la incorporación material y física de la prueba al proceso, cuando se diligencian los diferentes medios de prueba dentro del plazo legal de los 30 días en caso de juicio ordinario. En pocas palabras, el diligenciamiento es la práctica como tal. Si yo digo declaración de testigos, el diligenciamiento es cuando se le va a escuchar al testigo, se le van a hacer las preguntas y el testigo va a responder. Si yo digo medio de prueba de ADN o la prueba de sangre para la prueba molecular de ADN dentro de este juicio de paternidad y filiación, aquí en el diligenciamiento es cuando se va a llevar a cabo la audiencia, cuando va a llegar el médico del INASIF o de la institución que sea, va a hacerle el juramento al juez, va a extraer la jeringa de sobre esterilizado y les va a tomar la prueba de sangre a cada una de las partes. Entonces, el diligenciamiento es la escena como tal, es en sí el plato fuerte o el platillo principal de la prueba, es donde se lleva a cabo la misma. Bueno, y finalmente llegamos a la valoración. En la valoración ya nada tienen que ver las partes ni sus abogados, porque este es un acto propio del juez. Y la valoración se hace al momento de dictar sentencia. Por ejemplo, cuando se resolvió en definitiva las excepciones previas, aquí se valoró, en este caso, las presunciones de derecho, porque fue el único medio de prueba que se aplicó. Ese es entonces el procedimiento probatorio o etapas de la prueba. ¿Tenemos alguna duda con ellas? Si no, vamos a pasar a nuestro último tema doctrinario de esta parte, que son los sistemas de valoración de la prueba. Según a lo largo de la historia han habido tantos sistemas o medios de valoración de la prueba como sistemas procesales y sociedades han habido. Y Guatemala en determinado momento y para cada tipo de proceso reúne o utiliza cada uno de estos medios de prueba. En teoría yo les tendría que enseñar únicamente el sistema de la sana crítica razonada y el de prueba legal o tasada, que son los que se aplican en materia civil y en materia de familia. Pero para su conocimiento, pues tengo los otros dos. ¿Qué entendemos por sistema de valoración de la prueba? Es una actividad que realiza el juez para determinar el valor o la fuerza probatoria que le va a dar a cada uno de los medios de prueba aportados por las partes al juicio. El sistema de valoración de la sana crítica razonada es el medio de prueba por excelencia. Como ya analizamos el artículo 126, correspondiente ahora es el turno del artículo 127. ¿Qué consiste el sistema de sana crítica razonada? Pues se origina del derecho español. El juez resolverá conforme a su experiencia, a la observación y a la lógica. Esos tres aspectos son los que el juez pone en manifiesto en el sistema de la sana crítica razonada. Existe otro medio de prueba, que es el de legal o tasada. Se origina el derecho germánico, en donde la ley le establece el valor que le debe de dar el juez a cada medio de prueba. También se aplica en materia civil. Ejemplos lo tenemos en el artículo 139 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos dos son los más importantes para efectos de la clase. Pero también tenemos el sistema de libre convicción. Este se aplica mucho en derecho laboral, que se origina del derecho romano, en donde el juez decide en base a su conciencia, en base a sus emociones, y puede otorgar menos de lo pedido
lo que se le pidió como tal o más de lo pedido. En materia civil, esto es ilegal o no es procedente. ¿Por qué razón? Por el principio de congruencia. Entonces el juez no puede resolver ni más ni menos de lo pedido, sino únicamente lo pedido. Y finalmente tenemos el sistema de prueba en conciencia, que el juez valora la prueba aportada a su juicio en base a su experiencia, las normas legales, pero sobre todo a los principios de justicia y equidad. También se aplica mucho en materia laboral. ¿Por qué? Porque el proceso laboral es eminentemente tutelar en protección del trabajador como parte menos favorecida. Entonces, que se les quede lo siguiente, por favor. En materia civil y en materia de familia únicamente se aplican dos sistemas de valoración de la prueba. ¿Cuáles son? La sana crítica razonada y la prueba legal o tasada. Y les voy a decir para qué medio de prueba se aplica cada una de ellas. La prueba legal o tasada es fácil, únicamente se aplica para dos medios de prueba, la declaración de parte y la prueba documental o documentos. Mientras que para los otros 5 medios de prueba, que es decir, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba y presunciones humanas, se aplica el sistema de valoración de la sana crítica razonada. Que se les quede entonces. Entonces, el artículo 127 obedece al sistema de valoración de la sana crítica razonada. ¿Por qué? Porque los jueces van a rechazar aquellos medios prohibidos por la ley, así como los notoriamente dilatorios, o que solo tengan como mero fin retrasar el proceso, así como los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Finalmente, entonces, como ya empezamos a hablar de los medios de prueba, ya vimos, sobre todo la sana crítica razonada está en el último párrafo, que dice, los tribunales, salvo texto de ley en contrario, que es para documentos y declaración de parte, aplicarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entiéndase, sana crítica razonada. Entonces, los medios de prueba que aparecen en el artículo 128 tienen una clasificación doctrinaria según su origen. El primero de ellos y más importante es el medio de prueba directo por percepción, porque el juez personalmente, él directamente verifica los hechos. El único medio de prueba de esta manera es el reconocimiento judicial. ¿Por qué? Porque el juez debe de ir al lugar a ver a la persona, el objeto o el lugar como tal del cual se está pidiendo el reconocimiento. El segundo medio es el catalogado como medios de prueba indirectos o por representación, porque el juez constata los hechos, pero no personalmente, sino hay alguien que se los cuenta. ¿Quién se los va a contar? Declaración de parte, por medio del cual la parte contraria o la parte actora o demandada le responderá al juez preguntas cerradas. Se lo puede contar también testigos que son terceros ajenos a las partes, o se lo podrán contar a través de documentos. Y finalmente, el último clasificación de los medios de prueba doctrinaria es por inducción o deducción, que el juez llega a indicios mediante una conclusión. El juez mediante indicios, mejor dicho, llega a una conclusión. Estas son presunciones legales o humanas, medios científicos de prueba y dictamen de expertos. Así es como se clasifica doctrinariamente los medios de prueba contenidos en el artículo 128. Existen unas reglas básicas para todo medio de prueba y ya con esto terminamos. Voy a explicar el artículo 129. Todas las pruebas que usted solicite en su memorial deberá de indicar que deban recibirse con citación de parte contraria. Si usted no hace esta petición, puede ser que la otra parte le proteste esos medios de prueba y eventualmente se los rechace. Segundo párrafo. Para las pruebas se señalará día y hora que deban de practicarse, con citación de parte contraria. Por lo menos deben de durar, dice el artículo 129, segundo párrafo, 2 días entre la citación y el diligenciamiento de la prueba. Bueno, y así concluimos la parte doctrinaria. Es el turno entonces de la parte práctica de los medios de prueba en particular.
Son las 10 de la mañana. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, pero los espero acá a las 10:10 de la mañana para continuar. Vamos a dejar la presentación en pantalla y volvemos en un momento. Gracias a todos por su atención.